Muy bien, hemos estado aprendiendo durante un tiempo la serie que nuestra pastora Vicky nos ha estado compartiendo, ¿verdad? Acerca de los frutos. ¿Cuántos han estado aquí en estas enseñanzas que ella ha compartido? Algunos de ustedes, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con esta serie, los frutos del Espíritu. Y yo quiero compartir en esta mañana, titulé esta enseñanza, un fruto bueno y amable. Y si estamos hablando de un fruto amable, si es tan amable, por favor, acompañarme a Gálatas, capítulo 5, versículo. Vamos a leer, nuestro énfasis va a ser en el versículo 22. Pero ¿qué le parece si comenzamos a leer desde el versículo 1? ¿Ya lo tiene ahí? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y dice así: Estad pues tembeleques. ¿Cómo? Firmes. A ver, mire al que está a su lado, ¿cómo se ve? ¿Como la calaca, tilica y flaca? ¿Así, tembeleque? ¿O cómo lo ve? ¿Cómo la ve? Nada más véalo, no diga nada. ¿Sale? Y dice aquí la Escritura: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos de aquí pueden decir, yo soy libre? Bueno, algunos cuantos, a ver al final. Mire, nos está haciendo una exhortación como la de hace un momento, ¿verdad? Pero esta exhortación del apóstol a los Gálatas era que ellos deberían permanecer en esa firmeza, con esa firmeza, en esa libertad, la cual Cristo ya había pagado por ellos. Porque fíjese lo que dice en la parte B de este versículo: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Creo que el versículo 22 de Gálatas capítulo 5, ¿sabe dónde redunda o dónde radica? En lo que dice el versículo 1. Es decir, Jesús hizo la obra por cada uno de nosotros y vamos a llegar más adelante a este versículo. Versículo 2. Dice así: he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Recuerde que este acto de la circuncisión era algo que se tenía que hacer como una ley. Verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. ¿Sí? Esto se le llama en la Escritura este tiempo de la gracia. Ahora ya no estamos bajo los rudimentos de la ley, que antes de Cristo se tenían que cumplir. Aunque el ser humano se daba cuenta que no podía cumplir esas leyes sin esa fuerza, sin ese poder, sin esa gracia que viene de Dios. Dice entonces, versículo 5, pues nosotros por el Espíritu entonces aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús
bueno, ya leímos ahí, ¿verdad? Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Porque los gálatas estaban volviendo nuevamente a la ley, estaban volviendo nuevamente a hacer las obras para salvación. Entonces les dice el apóstol, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Estamos remarcando versículo 1 donde nos hace una exhortación a permanecer firmes en la libertad por la que Cristo vino a hacernos libres. Entonces, versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. Recuerde que hoy en día, estamos hablando de hoy en nuestros tiempos, se han levantado muchas doctrinas, ¿no es cierto? Muchas enseñanzas que no están basadas en la Escritura, en la palabra de Dios, o que esas enseñanzas están distorsionadas. Creo que la palabra de Dios a nuestra vida ha sido repetitiva de tal manera que lo que Dios quiere es que aprendamos y que crezcamos, que podamos conocer a Dios y conocerlo a través de su palabra, porque esta es la manera que la vida del creyente va a ser guardada, para que al correr la carrera no corra en otra dirección, pensando, como muchos piensan, cualquier camino me lleva a Dios, ¿sí? Porque entendemos que Jesús es el camino. Entonces, dice versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, y vuelve a repetir, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo quiero hacer énfasis un poquito y trate, por favor, que a lo largo de esta enseñanza recuerde estos dos versículos en los que estoy deteniéndome un poquito. Versículo 1, que habla de permanecer firmes en la libertad. Versículo 13, que habla, ¿sí? A libertad fuisteis llamados, solo que no uses la libertad como ocasión para la carne. Como muchos, hay muchos que dicen que tienen a Cristo en su corazón y que no se avergüenzan del evangelio, pero el Señor les dice, pues cállate, no digas que me conoces porque tú no te avergüenzas de mi evangelio, porque mi evangelio es la verdad, pero yo sí me avergüenzo de tu conducta. Hay muchos que dicen que le conocen a Él, pero no lo representan de una manera correcta. No representan quién es Dios, no representan la santidad de Dios. Porque en ocasiones estamos haciendo lo opuesto a lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, no usemos la libertad, porque Él nos ha llamado a libertad, que tiene un sentido totalmente diferente a la palabra libertinaje. Sí está entendible, ¿verdad? No lo necesito explicar en el totonaca o en el, ¿verdad que no? En el hebreo ni en el griego, ¿verdad? Porque es entendible. Dice, a libertad fuisteis llamados a libertad, pero no usemos esa libertad
como ocasión para la carne, sino servíos por amor. ¿Por qué? Por amor. En eso radica nuestra libertad, en el amor derramado, en el amor demostrado, en el amor que nos perdonó, en ese amor de Dios que se dio a sí mismo para rescatarnos. Verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, a ver, mira el que está a tu lado, ¿trae moretes ahí? ¿Trae los dientes pintados? ¿Qué dice ahí? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no se consuman unos a otros. Porque ¿en dónde radica esta ley de la libertad? En el amor. ¿Está escuchando? Que bueno, hemos aprendido a través de las enseñanzas que en eso radica, ¿verdad? Ese es uno de los frutos del Espíritu, es decir, ese es el carácter de Dios. Entonces, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un versículo tan profundo pero tan verdadero. Un versículo que tiene muchísima enseñanza y que creo que encierra la vida del creyente. Cuando sabemos que hemos sido libertados del pecado y de la muerte. ¿Sabe para qué? Para que vivamos en una vida nueva. ¿Sí? Al nacer de Dios, esa vieja naturaleza ha sido muerta, pero usted y yo tenemos que hacer valer que realmente esa naturaleza muerta de repente no la traigamos cargando, resucitada, ¿sí? Porque dice la Escritura, andad, es decir, camina alrededor, eso es lo que quiere decir andad. En el original dice como prueba de capacidad. Cuando dice la Escritura, andad en el Espíritu, ¿cómo queremos dar frutos? ¿Caminando en la carne? ¿Mordiéndonos unos a otros? ¿Enojándote con tu esposo todo el día o todos los días? ¿Comiéndonos unos a otros? Esa será la manera donde estamos manifestando, fíjate bien, la capacidad. Esa será una prueba de la capacidad que hemos adquirido. ¿Sabes? ¿Sabes por qué? Porque se trata de capacidad de Dios, no la capacidad humana. ¿Por qué la Escritura nos enseña andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne? Porque la carne es la vieja naturaleza que regía nuestra vida antes de Cristo. Yo te pregunto, ¿antes de Cristo podías dar frutos? ¿Frutos genuinos? ¿Frutos dignos de arrepentimiento? ¿Frutos permanentes? ¿Cuántas veces dice la mujer, es que ya le he dicho a mi esposo, por favor, te pido por favor que cuando estemos platicando tú y yo, por favor, ponme un poquito de atención, porque siempre se distrae con el celular? Y él le promete, no, sí, mi amor, ahora sí, pero de repente está así, escuchándola y echándole un ojito al celular. Una y otra vez. ¿Qué no dice la Escritura? Servíos, ¿por qué? No escuché. Por amor. ¿Qué no es una manera de servicio? Dejo todo lo que tengo que hacer para poder dedicar un tiempo para él, un tiempo para ella. No, pero si nos mordemos unos a otros, pero si andamos en la carne, ¿cómo podemos manifestar los frutos?
Entonces, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Al decir no satisfagáis, quiere decir ejecutar. No te satisfagas. Termina con esa condición. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieres hacer. ¿Está claro esta palabra, no es cierto? El Espíritu siempre va a estar contra la carne. Y la carne siempre va a estar contra el Espíritu. Es como cuando tú dices, me quiero poner a dieta. Es que ya tengo unos kilitos de más. Antes tenía la llantita de triciclo, después de bicicleta, y luego de un auto, y ahora de un tractor. Entonces, necesito ponerme a dieta. Y cuando tú terminas de comer y estás satisfecho o satisfecha, dices, en la noche, de verdad, lo prometo que en la noche no voy a cenar. Y no pasan 3 horas cuando ya el estómago te pide hambre, te pide de comer, tiene hambre. Y te pide de comer nuevamente. Entonces, en la noche dices, no, nada más hoy. Nada más hoy, de veras, ahora sí lo prometo, nada más hoy. Mañana sí, no voy a cenar. Y entonces comienzas a prepararte el lonche, ¿sí? Con la crema, así puesta en el bolillo, sobre la plancha, haciendo burbujitas. Y le pones el jamón y la carne de res y la salchicha. Y la panela, y el queso amarillo, y luego dices, para que no digan, una lechuga. ¿Y sabes qué está pasando? Hay una lucha, ¿no es cierto? Tu cuerpo te pide comer, pero tú estás pensando, es que no me conviene comerme semejante submarino, ¿no es cierto? Porque no es un baguette, no es una torta, es un submarino. Pero dices, nada más hoy, de veras, nada más hoy. Y te lo comienzas a comer y ya cuando te lo terminas, cuando tienes el botón abierto y el ombligo de fuera, y te ves que ahora va a ser no sé, la llanta del avión. No, el avión está más chiquito, creo que... Entonces te entra un cargo de conciencia, ¿sí o no? Y luego, ¿por qué comí? ¿Por qué me lo comí si yo había dicho que hoy empezaba mi dieta? Y así, el día de mañana vuelves a recurrir en lo mismo y pasado mañana y así sucesivamente. ¿Sabes por qué? Porque mientras más tú le das a tu estómago comida, más te va a pedir, ¿sí o no? Mientras más tú le deposites a tu cuerpo más te va a pedir porque el estómago se engrandece, ¿sí sabían eso, verdad? El estómago se va ensanchando y ya no te vas a llenar con el submarino, luego vas a querer 2. Sí, de veras, y fíjate, parece cualquier cosa, pero aún en nuestro cuerpo podemos denotar quién nos controla, quién domina nuestra vida. Estoy poniendo este ejemplo para hablar de la lucha que hay entre la carne y el espíritu, entre lo que yo estoy consciente que me conviene y lo que no me conviene. Pero de lo que yo puedo estar consciente a que lo lleve a cabo, que lo lleve a la práctica, son cosas totalmente diferentes. Tú puedes decir, yo sé que no me conviene, yo sé que no lo debo hacer, sé que estoy dañando mi cuerpo, sé que me puedo morir, pero nada más hoy.
nada más soy. Y sabes, es exactamente nuestra vida. A libertad hemos sido llamados. Él ya pagó el precio por ti y por mí. Nos ha dado una nueva naturaleza para que vivamos en ella. Una nueva vida. Esa ley que nos ha librado de la otra ley, del pecado y de la muerte, la vida de Dios. Para que podamos andar en esa libertad, para que podamos andar en esa vida nueva y de esa manera, entonces poder producir los frutos que Dios está esperando de ti y de mí. Esos frutos que nos van a conducir más, fíjate, a conocer a Dios. Esos frutos que van a manifestar más bien cuánto le hemos conocido. Es al contrario, no a conocer, cuánto le hemos conocido, de manera que estamos mostrando quién es Él en nuestra vida, quién es el que nos gobierna, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que debemos sepultar o que ha sido sepultada, pero que muchas veces nosotros no la queremos abandonar. Por eso aquí dice: andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque uno se opone al otro, para que no hagas, fíjate bien, lo que tú quieres hacer, lo que tú quisieres. El Espíritu está presto, el Espíritu del hombre anhela las cosas de Dios, pero si tú no alimentas tu espíritu con la palabra de Dios, con una comunión íntima con Él, entonces la carne te va a llevar a comerte el submarino. ¿Sí? Es decir, vas a estar llenándote de las obras de la carne, de tal manera que no vas a poder dar frutos de Dios, porque manifiestas son las obras de la carne. Leamos más adelante, verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Está escuchando? Si somos guiados por el Espíritu, la ley, ¿sí?, que nos llevaba a darnos cuenta de nuestra propia condición y que no podíamos cumplir esas leyes, entonces no estás bajo esa condenación. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire, aquí lo menciona como las obras, que en el original, en el griego, quiere decir la labor como esfuerzo u ocupación. ¿Está escuchando? Yo te pregunto, ¿en qué cosas te estás ocupando? Como hijo, como hija de Dios, ¿en qué cosas estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás trabajando para hacer el bien? ¿Estás trabajando en tu matrimonio? ¿Estás aprovechando el tiempo, varón, para santificar a tu mujer? ¿Para que ella crezca? ¿La estás lavando con la palabra de Dios? ¿La estás ministrando? ¿Y tu mujer estás siendo la ayuda idónea con tu esposo? ¿Lo estás rodeando para cubrirlo, para protegerlo? ¿Estás parándote en la brecha por él o estás llena de amargura? De tal manera que cuando él llega, lo ignoras todo el tiempo. Le aplicas la ley del hielo. Y lo espiritualizas diciendo: prefiero no decir nada. No quiero ser carnal. No quiero manifestar las obras de la carne. Entonces, para no enojarme y estar discutiendo con él todo el tiempo, entonces le aplico la ley del hielo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿No dice 1 Corintios 13, el amor no es egoísta? ¿El amor no busca lo suyo? ¿El amor no hace nada indebido? ¿No dice la Escritura, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es qué? Pecado. Entonces, fíjate cómo a veces nos engañamos cuando andamos en las obras de la carne. ¿No es cierto? Y no en el Espíritu.
Porque la carne, ¿sabes qué? La carne te lleva a tener demasiado orgullo para decir, híjole, se fue y como todos los días me ignoró. Se fue y le da más importancia a su celular. Se fue y ni siquiera me dio el beso que me prometió que todos los días de nuestra vida, hasta que Cristo viniera por nosotros, me iba a dar. Entonces, si acumulas, si te llenas, si te alimentas de todas esas cosas, entonces tu actitud va a ser indiferencia. Porque es más fácil esconderte en la indiferencia que hacer morir ese orgullo que de repente se nos sube hasta la cabeza y decir, porque yo le voy a pedir perdón o porque yo lo voy a buscar hasta que me pida perdón, porque la carne te está diciendo, no, ¿cómo? No dejes que te domine, tú eres igual que él, tú puedes, ignóralo, porque si lo ignoras más te va mal. ¿Sí o no? Ese es el concepto de la carne, del mundo. Ignóralo, menosprécialo, no le hagas caso. Y así lo vas a tener comiendo de tu mano. Lo vas a traer atrás de ti como perrito faldero. Pero esas son obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, aquellas obras en las que muchas veces estamos esforzándonos y ocupando nuestro tiempo, de las cuales lo estamos tomando como una acción y como una ocupación. Cuando la Escritura nos enseña que nos ocupemos, como Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la exhortación, ocúpate de las cosas de Dios, porque ¿cómo tú vas a poder dar una palabra de Dios si te estás llenando de amargura, si te estás llenando de enojo, si te estás llenando de ira? De las obras de la carne. Estas son manifiestas, las cuales las podemos ver en el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Fíjese, estos pecados que menciona en este versículo, donde algunos dicen, ay, es que de repente caí. ¿Sabes qué? No es así. No es que de repente caíste. Esta es una obra de la carne. Y si tú caíste o caes en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, en la lascivia. Estas cosas no surgen de la noche a la mañana. Estas cosas sí surgen cuando una persona se ha ocupado. ¿Por qué ocupas la tarde cuando te encuentras solo o sola para hacer cosas que a Dios no le agradan? ¿Por qué ocupas la madrugada en hacer cosas que se llama pecado y que te conducen a la lascivia? O que quizá estás a punto de adulterar o de fornicar, cuando Dios sí te ve de día o de noche, en lo oculto o en lo público, porque Dios sí conoce los corazones y los pensamientos y las intenciones. Estos pecados no ocurren de la noche a la mañana. Estas obras de la carne se han alimentado. Verso 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Híjole, aquí nos pudiéramos tardar meses escudriñando cada una
de estas obras de la carne. Pero sabe, es su responsabilidad y es mi responsabilidad saber y entender qué dice la Escritura. Y si usted lo puede ver, a lo mejor usted dice, no, yo no me estoy llenando de todas estas cosas, de estos 4 pecados que menciona el versículo 19. Pero ¿cómo está pleiteando? ¿Cómo a veces entramos en pleito con la gente, no es cierto? ¿Cómo a veces entramos en pleito con nuestra propia familia? Están ahí los hermanos en una familia, acabándose de morir el padre, y ya están peleándose por los bienes. No, que esto me toca a mí porque yo lo cuidé. Cuando saben, es lo menos importante, es lo menos importante. Celos, iras, contiendas, disensiones. Habla de las obras de la carne. ¿De qué nos estamos alimentando? Dice el versículo 21, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, ¿los que qué? Practican. Es decir, en el griego quiere decir los que desempeñan repetida o habitualmente. ¿Estás escuchando? Repetida o habitualmente. Aquellos que ejecutan todas estas obras de la carne. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque Primera de Juan dice que el que practica el pecado, ¿qué? Es del diablo. Entonces, una persona que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si tú estás practicando continuamente el pecado, la pregunta es, ¿sí naciste de Dios? ¿Sí naciste de Dios? Y si tú dices que naciste de Dios y estás practicando el pecado, entonces ¿de qué te estás llenando? ¿De qué te estás alimentando? El que es nacido de Dios no practica el pecado. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Ahora estamos viviendo en esa gracia que se ha derramado, en esa gracia, ¿sí?, que nos fue dada. Esa salvación que nos ha sido dada por la fe, por gracia. Pero los que son de Cristo, ¿los que qué? Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? A ver, usted dígame. No, como que no desayunaron, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? ¿Sí está en Gálatas 5:24? Los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado. O no quiero. Dígalo. Comience a crucificar la carne. Como que cuesta trabajo, pero los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado. ¿Está hablando en tiempo qué? Pasado. Porque si fuera en presente, aunque va implícito, es decir, está hablando de una
acción. ¿Sí? Han crucificado. Es algo que ya se llevó a cabo, pero sabe, usted y yo, día con día nos debemos mantener ahí. Sí, es entendible, ¿verdad? Ahí nos debemos mantener, ahí debemos permanecer, crucificadas a la carne o crucificando la carne, aunque habla de una acción que ya se llevó a cabo. Es como sepultar al viejo hombre, y nuestra vida debe ir cada día más mostrando el nuevo yo, el nuevo hombre, habiendo sepultado el viejo hombre con sus pecados. Entonces, esta palabra han crucificado significa extinguir. Fíjese bien, extinguir, subyugar, es decir, ponerla abajo de. Quiere decir que la carne no debe estar arriba controlando la vida del creyente, es decir, el creyente debe subyugar, o sea, someter, sujetar, extinguir a todos los pecados, y para eso debemos vivir en el Espíritu. Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Sí? Entonces, hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. No diga, es que de repente me surgió una pasión y caí. ¿Ah? Pues extínguela. Sí saben lo que es un extinguidor, ¿verdad? Sí sabe cómo se usa. No use la coca nada más. Saque el extinguidor. O sea, acabe inmediatamente con esas pasiones, esos deseos, esas obras de la carne. ¿Y cuál es ese extinguidor? La palabra de Dios. Vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu. No solamente llenar su cabeza de conocimiento, porque luego está ahí en la tentación y, ay, te reprendo. ¿Cuál te reprendo? Váyase de ahí. ¿O no es cierto? Porque lo puedes reprender toda la vida, pero no se trata de reprender, se trata de obedecer. ¿Sí o no? Se trata de obedecer. Que no son las leyes de Dios. No cometerás adulterio, no fornicarás. ¿Qué dice? No cometerás adulterio. Quiere decir, córrele. No lo tienes que hacer. Entonces, inmediatamente te das la vuelta, obedeces a Dios y te libra del pecado. Uy, tengo un coraje, ahorita voy a ir con la vecina y le voy a decir, ¿por qué me estás tirando aquí la basura? Tengo un mes juntándotela, ya no. Y luego vas toda enojada para reclamarle a la vecina y luego el ángel te mete el pie y se te tuerce. Y te caes. Miren, a veces Dios permite cosas, ¿sí saben? El otro día alguien me compartía algo similar y dice, ¡ay! Yo estaba enojada con una doctora que le había dado un diagnóstico contrario a lo que le había dicho. Entonces dice, estaba muy enojada con esa doctora y yo dije, para la próxima cita que yo vaya, le voy a reclamar. Una mujer de Dios, pero que en un momento vino el enojo. Ahora la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, tú te puedes molestar por algo, pero no peques.
Es decir, no dejes que eso te domine, saca el extinguidor y extínguelo. ¿Sí? Entonces, dice, entonces me toca la cita con la doctora y voy con la doctora. Y cuando llego, pues resulta que no era la doctora, era un doctor. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe? Dios la libró. Y le dije, y por algo Dios no permitió que estuviera la doctora. Y ella me dice, sí, yo entendí inmediatamente que Dios me dijo, por algo te envié al doctor. Dice ella, y yo lo entendí. Entonces, gracias a Dios porque no fue la doctora. Pero mire, Dios en su misericordia nos libra. Pero ¿qué si hubiera estado la doctora? Porque sabe, en su amor, Él a veces nos libra. Pero a veces te va a probar y va a decir, a ver hasta cuánto me vas a representar. ¿Me vas a representar bien o me vas a representar mal? ¿Vas a decir quién soy yo en tu vida? Estamos hablando en esta mañana de los frutos, ¿sí? Vicky nos ha estado compartiendo de todos estos frutos, amor, gozo, paz, paciencia. Y ella se quedó hasta ahí, ¿verdad? En el fruto de la paciencia. Y yo estoy continuando con estos frutos, hablando de como titulé esta enseñanza, un fruto bueno y amable, que es el fruto de la benignidad. Que esa palabra está hablando de la bondad. Y ahorita vamos a ver rápidamente. ¿Qué si Dios te prueba para saber cuánta bondad hay en ti o cuánta maldad? ¿Cuánto representamos a Cristo de una manera correcta y acertada o cuántas veces lo avergonzamos con nuestras acciones? Si estamos diciendo que Él es el que gobierna nuestra vida, o es nuestra carne, nuestro enojo, nuestros impulsos, que a veces le damos a la torta antes que subyugarlos, antes que someterlos, antes que extinguirlos. Dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, ¿cuántos viven por el Espíritu? ¿Cuántos han tenido una nueva vida? ¿Cuántos han recibido ese espíritu de vida de parte de Dios? Uno, como 6. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos tienen la vida de Dios a través de su espíritu? Muy bien. Entonces, si tú vives por el espíritu, anda también por el Espíritu. No solamente nos conformemos a que hemos sido rescatados y ahora vivimos por el Espíritu. Entonces esto nos enseña que debemos también andar, es decir, caminar. En el original quiere decir ordenar en una fila regular. Fíjate bien, dice marchar en rango militar. ¿Estás escuchando? Guardar marchar ¿qué? ¿En rango qué? Militar. ¿Hay algún militar aquí? No que quisiera. Digo, naturalmente hablando, porque ustedes saben cómo son los militares, ¿no es cierto? Tienen una formación, y estoy hablando de formación de carácter, aparte de la formación como ejército. Tienen una formación de carácter sumamente rigurosa y estricta, ¿no es cierto?
de tal manera que eso lo lleva a ser tan disciplinados en todos sus aspectos, a ser tan determinantes, tan rigurosos en sus determinaciones. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Quiere decir que necesitamos disciplinarnos. Una persona que está en el ejército no es una persona que dice, ay, limpiaré mis zapatos para presentarme delante de mi superior, o no me los limpiaré. ¿Verdad que no? No. Olvídense, si se presenta a su superior de una manera desordenada. ¿Qué Dios nos está hablando a través de su palabra? Que debemos aprender a ordenarnos pronto, ¿sabe? No a considerarnos demasiado, porque ¿cuántas veces nos consideramos demasiado? ¡Ay, soy humana! ¿No es cierto? ¡Ay, soy humano! ¡Fallo! Pues sí, pero fallas todos los días en las mismas cosas. ¿Sí me estoy dando a entender? Fallamos en las mismas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que nos estamos apapachando demasiado. ¿No es verdad? Y el esposo te dice, sí, mujer, pero todos los días te digo, ay, cómo se me antojan unos frijolitos refritos. Y tú dices, pues háztelos tú. Y él te dice, ¿pero por qué? Es que hace 30 años, cuando me casé contigo, tú dijiste que los frijoles de tu mamá estaban más buenos que los míos. Entonces, pues háztelos tú. Oye, 30 años. Egoísta. ¿No es cierto? Pensando en sí misma. ¿Eso es amor? ¿Eso es vivir en el espíritu? ¿Sabes qué? Nos apapachamos demasiado. Es que soy débil, es verdad. Por eso dice la Escritura que en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Yo te pregunto, ¿cómo estamos caminando? ¿En nuestras debilidades? ¿En nuestros pecados? ¿En una vieja naturaleza? ¿O estamos comiendo del bien de Jehová, como dice su palabra? ¿O estamos empapándonos de Él? ¿O le estamos conociendo a través de lo que dice la Escritura que es Dios? Dios es amor. Él es paz, Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso. Todo lo opuesto absolutamente a las obras de la carne. Entonces, si tú y yo hemos nacido de ese Dios bueno, misericordioso, amoroso, perdonador, ¿sabes? Debemos vivir en el Espíritu. Es el tiempo de dejar de apapacharnos y decir, híjole, mientras más te conozco, Señor, más quiero agradar tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno más ama, más te das. ¿Sí o no? Mira, el amor de Dios quiere gobernar nuestra vida, porque todos esos frutos radican en ese amor derramado y demostrado. Si queremos de verdad manifestar su obra, manifestar su carácter en nuestra vida a través del amor, la paz, la benignidad, la bondad, ¿sí? La paciencia, la templanza, entonces debemos conocerlo a Él, porque mientras más le conozcamos, más vamos a desear caminar en su palabra, en sus frutos. Va a ser una manifestación. Sin necesidad de que tú te esfuerces tanto, los frutos van a comenzar a brotar. Van a comenzar a brotar. Por eso dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Vivir, caminar ordenadamente, eso es lo que quiere decir. Conformándonos a la virtud y a la piedad, andando ordenadamente. Andemos también
por el Espíritu. No nos podemos estar apapachando toda la vida diciendo soy humano, soy humana y aguántame, sopórtame, entiéndeme. No, sí, somos humanos, por eso todos los días debemos estar a los pies de Cristo, por eso precisamente, porque somos humanos y en nuestra humanidad jamás podríamos dar frutos de Dios. Por eso precisamente debemos vivir en el Espíritu, por eso debemos caminar en la palabra de Dios. Verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces, debemos dar frutos de Dios. Mire, en un mercado hay muchos frutos. El otro día encontramos una tienda muy linda que me gustó mucho, un súper, y al llegar ahí, de hecho fue recomendado por una persona. Llega alguien y me dice, ay, fíjate, encontramos una tienda que se llama de esta manera. Es una tienda como gourmet, tiene muchas cosas buenas y de muy alta calidad. Dice, pero cuando llegamos al área de las frutas y verduras, dice, todo estaba tan acomodado, tan ordenado, tan bonito, que de veras se te antojaba todo lo que veías ahí. Entonces me llamó la atención y dijimos, pues vamos a ver. Y fuimos a ver, a mí, bueno, mi esposo y yo nos gusta mucho ir a comprar la fruta, la verdura y todo lo que necesitamos para la semana. Y siempre que vamos de compras, vamos a diferentes lugares y tratamos de seleccionar los buenos frutos, las buenas verduras, ¿verdad? Pero a veces nos damos cuenta que los vendedores de las frutas te ponen las manzanas con lo rojo por arriba, ¿no es cierto? Y luego tú la agarras y dices, esta me la llevo, entonces la agarras y por el otro lado verde, está verde. Le ponen una grasita a las manzanas para que brille. Y así hay muchos cristianos. Solo se voltean para que les veamos lo rojito y no lo verde. O sea, no toda la inmadurez que tienen. Solo lo que aparenta ser buen fruto. Se ponen el aceite, un aceite rancio. Y nos quieren decir, este es el aceite del Espíritu Santo, cuando la manifestación no tiene nada que ver con los frutos del Espíritu. Pero mire, algunos nos quieren vender frutos de baja calidad a un costo alto. Otros hemos encontrado lugares donde son muy buenos precios y con una calidad en las frutas y verduras muy buenos, ¿sí? Otros dan un fruto, como mencionaba, que no es bueno y lo quieren dar como un fruto, el costo de una alta calidad. Así hay muchos creyentes. El creyente que dice, uy, ya fui un trimestre al instituto bíblico, tú no sabes lo que yo sé. Y le dice el esposo a la esposa, tú no sabes lo que yo sé, tú no sabes de la materia fulana de tal. Y ella le dice, pues sí, pero tú sabes aquí, en la mente, en la cabeza, pero en las acciones, yo no veo que pongas en práctica lo que tú dices que sabes. ¿Sí? Estamos hablando que es un fruto de baja calidad, pero que se cree la octava maravilla. Es decir, se le sube el maciosare, es decir, el orgullote. Y piensa que porque ya le añadió un trimestre a su cabeza de conocimiento, ya es mejor que los otros frutos o que los otros creyentes. Y les decía, esta tienda tenía todos los frutos tan bonitos y tan acomodados que de veras
de veras, era grato a los ojos y se te antojaba tomar ese fruto y llevarlo a casa y gustarlo. ¿Saben qué? Porque era un fruto de una muy buena calidad. Y déjame decirte, Dios está buscando creyentes que estén dando esa clase de frutos, donde cuando Dios nos mira, pueda decir, este fruto es mi fruto. Es ese fruto de una alta calidad, que es de un alto valor. Fíjate bien, porque no es el fruto del hombre. ¿Estás consciente de eso? No es tu fruto ni mi fruto, porque tú y yo, sin él, no podemos dar frutos. Son puras obras de la carne, son puras contiendas, puras disensiones, puras pleitos, puras envidias, competencia. Pero con él podemos dar fruto de calidad si realmente estamos con él. Entonces eran frutos que yo decía, vamos a llevar estos frutos, son dulces, son gratos. Están cultivados con una delicadeza y con un cuidado. Y déjame decirte que fruto, en su raíz griega, karpos, significa fruto como arrancado. ¿Estás escuchando? Fruto como arrancado. Yo te pregunto, varón, te pregunto, mujer, como papá, como mamá, ¿tus hijos quieren cortar un fruto de ti? ¿O tus hijos te tienen miedo? Es que cuando se enoja, me manda al cuarto y me dice, y me golpea, y me jala los cabellos, y me dice, póngase a leer la Biblia, ese es su castigo. Fíjate, qué tremendo. A lo mejor te puede dar risa, pero ¿sabes qué? Eso a Dios no le causa ninguna gracia. ¡Qué terrible! Estaba viendo a un hombre, precisamente hablando de los militares, que era militar, con una educación militar. Tenía ya tiempo con su esposa, 25 años, y ella estaba atreviéndose a decir, ya no quiero más estar con él. Tenía ahí a su hijo de aproximadamente 20 años, y el joven decía, es que yo ya no quiero estar aquí porque mi papá es demasiado severo, demasiado rígido, golpea a mi mamá, la maltrata, y el papá defendiéndose y decía, es que quiero tu bien. Y él decía, pues no quiero esa clase de bien. Qué triste. Yo siempre digo, la semilla, fíjate bien, mamá, papá, joven, que todavía no te casas, pero que un día te casarás y tendrás tus propios hijos. La semilla que se siembra en el corazón de un hijo, sea buena o mala, tú te la vas a comer ya germinada en un fruto. Si tú siembras amor, vas a recibir amor. Si estás preocupándote por crear en el hogar un ambiente familiar, tus hijos les va a encantar estar como familia, pero sé hostil. Sé grosero, sé grosera, irrespetuosa. Jálale los cabellos a tus hijos. Cuando ellos se acerquen contigo, diles, lo menos que quiero estar es contigo, niño enfadoso, váyase de aquí. Entonces, cuando estés ahí, cargado de años, tu hijo te va a decir, váyase viejo, lleno de canas. Me estorba, lo que menos quiero es estar junto a usted. Porque lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Así es que nunca es demasiado tarde. Jamás es demasiado tarde para decir, híjole, estoy pecando contra Dios, estoy pecando contra mis propios hijos. ¿Cuál es la clase de siembra que estoy dando? ¿Cómo quieres que tus hijos te honren si tú no los honras? ¿Cómo quieres que tus hijos te respeten si tú no los respetas?
¿O a poco crees que solamente por ser papá y mamá los hijos nos van a honrar y nos van a respetar? O quizá tú eres hijo, hija de familia y tú no has honrado a tus padres. No has valorado lo que ellos te dan, no has valorado lo que ellos han sembrado en ti. Hay un menosprecio en tu corazón que todo lo que tu papá te dice o lo que tu mamá te dice, que a veces es lo opuesto. Los padres amorosos, tiernos, con frutos de Dios, tratando de instruir a la hija, al hijo. No, mira mi amor, no hagas esto. Ay, tú siempre. ¿Qué me dices a mí? Ya déjame, es mi vida. Y luego papá y mamá dicen, ok, me callo. Y solo me pongo en la brecha para orar por él y por ella. O por ella. Pero el hijo o la hija siempre soberbio, siempre irrespetuoso, siempre malagradecido. Quiere todos los beneficios. Quiere dinero, quiere ayuda, quiere que le lleven de aquí para allá, pero no quiere respetar, ni siquiera quiere ayudar en casa. Trabaja y se hace egocentrista. Todo para mí, todo para mí, todo para mí, pero no dice, mira mamá, te doy este dinero, mira papá, te compré este regalo. No porque el papá o la mamá estén esperando algo. ¿Sabe lo que más espera un padre y una madre cuando tienen realmente el corazón de Dios? Ver frutos en los hijos, ver obediencia, que se parezcan a Cristo, que sean bondadosas, que sean bondadosos los hijos, buenos. Pero fíjate bien, vuelvo al punto, no estamos hablando de la bondad humana, porque ¿quién es bueno? ¿No le decía eso Jesús a aquellos hombres que le decían, Señor bueno? Y Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciendo? ¿De veras me estás reconociendo como Dios? ¿Estás reconociendo que yo soy Dios? Porque bueno solamente es Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces le decimos, Señor bueno? Y el Señor nos dice, ¿de veras? ¿De veras yo soy tu Señor? ¿De veras estás manifestando que reconoces que yo soy bueno en tu vida? Porque eso es lo que quiere decir benignidad, bondad, una persona que es buena. Porque benignidad y bondad van de la mano. Sus raíces en el original significan lo mismo. Habla de una persona amable, afable, apacible, bondadosa, que hace el bien, no que hace el mal. Entonces Dios te dice, ¿de verdad? ¿De verdad me reconoces como bondadoso? Entonces imítame. Entonces obedece a tu mamá, obedece a tu papá. Si te quiere instruir y te dice, hijita, trapeaste, pero parece que pasó el perro arrastrando la cola mojada. ¿No es cierto? Todo rayonado y todo feo y apestoso de pilón. Y la hija, ay, no me digas nada, yo ya trapeé, yo ya cumplí. ¿Sabe qué le está diciendo la hija a la mamá? Cállate. Eso es lo que le está diciendo, cállate, no me digas nada, no quiero tu depósito, no quiero aprender a ser mujer, no quiero aprender a trapear bien. Y luego va y avienta el trapeador y lo deja todo sucio. Y está todo percudido, maloliente. Hijita, por favor, no dejes el trapeador. No me digas nada. Yo ya cumplí, ya se me hizo tarde, ya tengo que hacer tal cosa. Y no permite ser formada. Y la pregunta es, ¿qué clase de fruto estamos dando? ¿Qué clase de fruto estamos dando? ¿Estamos dando el fruto de Dios? Ahora recuerda, la bondad, la benignidad, no tiene que ver con nosotros como seres humanos, porque la verdad, ¿quién es bondadoso? ¿Quién da el bien a los demás? No, pasamos y nos detenemos porque hay un alto. Y de repente está ahí la persona que te quiere limpiar el vidrio. Y de repente nos indignamos, ¿no?
y comenzamos a juzgar la vida de una persona sin saber cuál es la razón por la que está ahí. ¿O no es cierto? ¿De veras tenemos amor? ¿De veras radica en el amor? ¿De veras la benignidad, la bondad, la amabilidad radica en ese amor de Dios para darnos, para que nuestro corazón esté tierno a las necesidades de la gente? ¿O comenzamos a juzgarle y a decir, mira nada más, tan grandote y tan flojo, no trabaja, se debería dedicar a hacer otras cosas? No me limpies mi vidrio, porque te sientes hasta ofendido. Pero ¿sabes tú cuál es la razón por la que está ahí? Tú no sabes si de repente, si tenía es más, ni siquiera sabes si era millonario, ni siquiera sabes si lo fraudearon, ni siquiera sabes si se quedó en la calle, ni siquiera sabes si no se fue a la muerte, sino que está tratando de salir adelante. ¿No sabes? ¿No sabes su condición? Le juzgamos sin entender que sea lo que sea, nos está sirviendo. Ya que no lavas tu auto, deja que te lo limpien. ¿O no es cierto? No podemos ni ver tras el vidrio, pero nos sentimos muy superiores a los demás. No, que quítate, no quiero, que no te dije que no. Y no entendemos. Y pensamos que igual, independientemente, ¿verdad? Independientemente de muchas cosas, pero somos sensibles a la necesidad. Está la bondad de Dios, porque la nuestra, olvídate, no nos sirve para nada. No hay bondad para preocuparnos por los demás. Y no estamos pensando que esa persona nos está sirviendo de una u otra manera para ganarse los 2, 3 pesos, los 5, los 10 que alguien le quiere dar por ayudarle. ¿No es cierto? Ay, no, ¿cómo es posible? Si gana más que yo, si cuentas todo lo que le dan, gana más que yo. Bueno, pues vete a limpiar los vidrios. No, pero mire, piensa en las horas que se puede pasar una persona ahí, cuando está el sol candente, cuando está la lluvia, o cuando está expuesto a que sufra una insolación, que algunos se mueren por estar así, en una insolación, en un sol candente, o sufrir un cáncer de piel. ¿Verdad que no? Que a veces no pensamos ese tipo de cosas por servirte a ti y a mí. Y a veces es más fácil juzgar, porque ¿de qué estamos llenos? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Estamos sensibles en verdad? ¿Rige nuestra vida el amor para poder ser bondadosos cuando vemos en alguna persona una necesidad que a lo mejor no tiene ni qué comer o no tiene para el camión? De veras podemos dolernos con esa persona y decir, mira, tengo 10 pesos, te comparto 5 pesos. Y poder compartir, porque hay amor, hay bondad, pero no la bondad humana. Esto es parte del carácter de Dios. ¿Me está escuchando? Es parte del carácter de Dios. Esa palabra, tanto benignidad como bondad, quiere decir una persona que se preocupa por otra, una persona que está libre de egocentrismo. Una persona que está con Dios puede dar frutos de Dios. El fruto es la expresión visible, escuche bien, del poder que obra interna e invisiblemente. ¿Está escuchando?
El fruto es la expresión visible del poder que obra interna e invisiblemente, siendo el carácter del fruto, escuche bien, siendo el carácter del fruto, de lo que se produce, evidencia del carácter, del poder del que produce ese fruto. Es decir, ¿qué no estamos viendo en Gálatas 5:22? Que el fruto del Espíritu, es decir, está hablando de Dios. El carácter de Dios es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el carácter de Dios. Quiere decir que cuando un creyente da un fruto visible, está hablando del carácter del que no se ve, que ese es el Espíritu de Dios, que te da su influencia. Fíjate bien, su influencia para que tú y yo podamos producir. ¿Quién debe producir? Tú y yo. Di yo. Yo debo producir los frutos que su Espíritu Santo, ¿sí?, me ha inspirado producir. Porque Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Ah? ¿Se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? ¿Qué nos está diciendo? Si yo soy un espino, tú no puedes recoger, por supuesto que no puedes recoger uvas de mí, ¿verdad que no? Y así como las expresiones visibles del pecado, de la concupiscencia, escondidas son las obras de la carne. De la misma manera, el poder invisible del Espíritu Santo en aquellos que son traídos a esa unidad. Fíjate bien, en Cristo produce el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque ese Espíritu de Dios nos ha dado una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. La pregunta es, ¿de qué calidad es nuestro fruto? ¿De qué calidad? ¿Qué clase de fruto estamos dando? Usted conoce Juan capítulo 15, ¿verdad? Donde habla que Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y dice ese versículo que todo pámpano, Jesús dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo estuve leyendo estos versículos hasta el versículo 16. Y en estos versículos yo subrayé con dos colores diferentes, dos clases de palabra. Número 1, fruto, y número 2, permanencia. Porque dice la Escritura, desde el versículo 2, que todo pámpano que en él no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿está escuchando? El pámpano, es decir, tú y yo, que somos las ramas en un árbol, no podemos dar fruto por sí mismo. Tú no puedes estar desgajado del árbol, del tronco que es Jesús, la vid verdadera. No puede dar fruto el pámpano si no permanece, ¿sí?, en Jesús.
en la vid verdadera. Así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho fruto. ¿Qué quiere decir fruto? Como arrancado. ¿Qué quiere decir eso? Un fruto deseable, deseable a los ojos, deseable al paladar. Un fruto que se puede arrancar. Aquel que permanece en Jesús lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Si tú quieres dar fruto de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, amabilidad, ternura, si tú no estás apegado a Él, no vas a poder dar esos frutos, aunque tengas todas las buenas intenciones de hacerlo. Es que golpeé a mi hijo, es que le pegué en la cabeza y yo no lo quería hacer, pero lo hiciste. El que permanece en la vid, entonces ese llevará mucho fruto. 8 veces, desde el versículo 1 al versículo 16, encontré la palabra fruto. Y del mismo versículo al versículo 16, es decir, en los mismos versículos, encontré 8 veces permanecer. Eso quiere decir que si quieres dar fruto, porque el fruto no viene del pámpano, sino de la vid, que te da la vida, que te da la savia, entonces podemos dar fruto, fruto abundante. Dios está buscando fruto, como en aquella higuera, ¿lo recuerdan? Él está buscando fruto, fruto de ti, fruto de mí, fruto de benignidad, fruto de bondad, fruto de paciencia. Una persona que manifieste el carácter de Dios, una persona que pueda ser útil, porque cuando habla de benignidad está hablando de una persona útil. Es decir, una persona que puede servir con compasión, que eso significa benignidad. Una persona que puede ser amable, amable a la sociedad, amable en la congregación, amable en la iglesia, amable en la familia, con su familia, amable donde quiera que va, que pueda manifestar el carácter de Dios y que los demás puedan decir, puedo ver en algo en ti que no es humano. Y tú, ay, así soy yo. Y tienes a Jesús tan escondido para darte a ti el reconocimiento, en lugar de decir, ese se llama Jesús, es el único que puede transformar el corazón, es el único que te puede inspirar. Cuando tú naces de Dios, naces a una nueva vida. Entonces la gente te puede decir, yo quiero lo que tú quieres, lo que tú tienes. Yo quiero esos frutos. Lo que tú tienes se me antoja. Lo que tú tienes se ve agradable. Lo que tú tienes yo lo quiero. Entonces tú le puedes decir, se llama Jesús. Eso que yo tengo se llama Jesús. No tiene que ver conmigo. Yo estaba como tú, muerto en mis pecados, en mis delitos, pero se llama Jesús. Él es paz, Él es amor, Él es bondad, Él es amabilidad, Él es suficiente. Entonces, tú puedes manifestar a Cristo como es. Fuera egocentrismo, afuera el orgullo, afuera todas aquellas cosas que te llevan a desagradar el corazón de Dios. Un hombre y una mujer temerosos de Dios, que están continuamente en una búsqueda de Dios. Un hombre y una mujer que le dicen, Señor, quiero estar a tus pies, enséñame. Y no solamente enséñame, sino quiero vivir tu palabra en mi hogar, en mi matrimonio, en mi trabajo, con mis hijos, con mis padres, con los suegros.
donde quiera que yo esté, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Qué clase de fruto estamos dando? ¿Qué clase de fruto estamos manifestando? Una persona que ha estado a los pies del Señor, sabe, aplica dentro de este fruto de la benignidad, la bondad, habla de la compasión, habla del amor, habla del cuidado, habla de el dolerse de la necesidad de los demás. Quiere decir que cuando este fruto se comienza a manifestar en el creyente, nos libra completamente del egocentrismo. Una persona que está centrada en sí misma es una persona que no puede pensar en las necesidades de los demás, porque siempre está pensando en sí mismo. Yo quiero, a mí me hizo, me duele, yo necesito, quiero que me den, necesito amor. Jamás va a pensar en lo que otros necesitan. Pero una persona que se despoja de todas aquellas obras de la carne y se sienta a los pies de Cristo para decirle: Señor, quiero tomarme de tu mano. Y tú tienes toda la autoridad para redarguir mi corazón cuando mi corazón está centrado en mí mismo, en mí misma. Señor, tú tienes toda la autoridad para tomar el control de mi vida, para hablarme, porque te voy a obedecer pronto, Señor. Solo ayúdame a entender, Señor, porque soy torpe, quiero entenderte. Y ¿sabes? Dios escucha las oraciones conforme a su voluntad. Entonces, en el momento que tú te dispones, Dios va a hablarte y te va a redarguir cuando tú estés haciendo algo que a Él no le agrada. Cuando te estés centrando en ti mismo, en ti misma, cuando no estés pensando en los demás, entonces Dios te va a hablar y te va a decir: ¿te quieres parecer a mí? Entonces muérete, entonces sacúdete, entonces arrepiéntete, entonces límpiate. Entonces, obedéceme. Entonces, acciona ya. ¿Sí? Más allá de tu razón, más allá de tu comodidad, más allá de lo que te cuesta, obedéceme rápido. Y te vas a dar cuenta cómo en tu debilidad va a surgir la gracia de Dios que te va a inundar. Porque acuérdate, el fruto que se ve surge de aquello absolutamente invisible, que no se ve pero que se manifiesta en un fruto grato, que puede ser agradable al paladar espiritual y a la necesidad que tienen los demás. Si tú quieres responderle al Señor y decir: Señor, háblame, háblame. Quiero invertir más tiempo contigo, Señor, porque sé que mientras más yo te conozca, más frutos de ti voy a manifestar. Si tú quieres en verdad comprometerte, porque sí sabes que mientras estemos en esta tierra, jamás nos debemos soltar de su mano y debemos ir creciendo, 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 creciendo. En esta tierra tú no puedes decir: ya soy perfecto, ya soy perfecta, ya alcancé la completa madurez. No, 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 no. Siempre debemos estar apegados a Él, porque recuerda, estos frutos no son humanos, estos frutos son el carácter de Dios. Si tú quieres cada día crecer más, porque yo sé que hay hombres y mujeres de Dios que han estado dando frutos, pero que si tú dices: Señor, yo quiero crecer más, o quiero dejar las obras de la carne, ponte de pie, ahí en tu lugar, ponte de pie. Señor, quiero crecer, quiero tomarme de tu mano, no me quiero quedar en la condición en la que hoy estoy. Quiero darte una respuesta a ti, porque entiendo que los frutos deseables al paladar, esos son tus frutos, Señor. Y yo necesito tus frutos. Yo te voy a invitar que ahí, en lo íntimo,
Olvídate de quién está a tu derecha, a tu izquierda, quién está delante y atrás, quién camina, quién no camina, ahí en lo íntimo de tu corazón. Dile: Señor, te necesito. No quiero pecar contra ti. Si yo camino en las obras de la carne, jamás podré manifestar quién eres tú a través de los frutos. Y Señor, si he pecado contra ti, al vivir en la carne, al andar en la carne y no extinguir todas aquellos pecados que ofenden tu santidad, te pido que me perdones. No quiero, Señor, no quiero apapacharme, no quiero consentirme, no quiero justificarme con tantos pensamientos humanos, aún diciendo: es que yo he querido cambiar y le he pedido y te he pedido, Señor, tantas veces que quiero cambiar, pero no puedo cambiar. Porque tu Dios te dice: así como a la mujer samaritana, vete y no peques más. Si solamente te sientas a mis pies y me conoces y me obedeces, entonces frutos de Dios podrás dar. Santiago nos enseña que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Esto quiere decir que Dios ha hablado una y otra vez seguramente a tu corazón. Ha habido demandas de parte de Dios. Hay áreas que Dios te ha dicho una y otra vez que tú necesitas rendir. Hay áreas donde Dios te ha llamado la atención y te ha dicho de lo que necesitas arrepentirte. Basta con que tú digas: hasta aquí. No me voy a justificar, porque tú eres verdadero, Señor. Porque en tu poder, en tu capacidad humana, yo puedo tener esa influencia tuya en mi vida para poder dar tus frutos. Solamente que yo me decida. Quiero obedecerte rápido, Señor, porque muchas veces me he considerado mi debilidad y me he quedado en mi debilidad y no te he obedecido. Me he quedado en el enojo y no te lo he rendido y no lo he hecho morir. He guardado tantas cosas en mi corazón que me han llevado a la amargura, me han contaminado a mí mismo y ya he contaminado a otros. Pero Señor, no más. Tú eres mi abogado. Tú me perdonas de todo pecado, Señor. Límpiame. Límpiame porque quiero manifestar tus frutos en mí. Sé que en mi humanidad yo no puedo, pero necesito tu gracia, tu influencia divina para que yo pueda producir los frutos, Señor.
Quiero ser obediente a tu palabra y me quiero parecer cada día más a ti, porque mientras más te conozca y mientras más te obedezca, más frutos produciré. Señor, no quiero vivir en la carne, no quiero deleitarme en las obras de la carne. Quiero hacer morir todas esas cosas que son un estorbo para acercarme a ti, porque tú eres santo, Señor. Lávame más cada día, Señor, y ayúdame a salir si he estado en un egocentrismo, para poder compadecerme, así como tú te compadeces de mí día con día, y tus misericordias son nuevas cada mañana. Así yo quiero tener tu bondad, tu compasión, tu amor, para no pensar en mí, sino para pensar en los demás y poderme dar a los demás. Ese es el mensaje de tu palabra, desde el principio hasta el fin. En tu amor radica. Señor, la vida nueva que hoy tenemos. Gracias por tu amor derramado y demostrado en nuestras vidas. Y quiero decirte, Señor, que no quiero ser oidora de tu palabra, sino hacedor de la misma. Muchas gracias. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu influencia, Señor. Pero sé que yo tengo que vivir en el Espíritu. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor.